Buenos días, hermanos. En el día de hoy voy a estar hablando de Romanos capítulo 9, eh, tratando el tema de la elección, la predestinación y la soberanía de Dios. En esta primera parte voy a estar viendo los versículos del 1 al 13. Esta porción la he dividido en dos partes. La primera parte, Pablo habla sobre la incredulidad de los judíos, versículos 1 al 5, y la segunda parte, que trata de la exclusión de Israel, no es incompatible con las promesas de Dios, versículos del 6 al 13. Entonces, voy a estar empezando con la primera parte, que son de los versículos 1 al 5, y Pablo explicando su preocupación por sus compatriotas israelitas que estaban fuera del camino de salvación y eran enemigos del Evangelio. Empiezo con el versículo 1, dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. En este pasaje Pablo hace un juramento lícito, apelando a Cristo, quien escudriña los corazones. Nadie más podía dar testimonio sino Dios y su propia conciencia, de lo que nos va a decir en el versículo 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo habla de una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. ¿Pero por qué? Versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Nos dice: porque desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo. Esta es una expresión muy radical de su afecto por su pueblo Israel. Desearía ser arrancado de la felicidad que comparte con la comunión con Dios y Cristo, por motivo de aquellos que eran su pueblo. Pero ese pueblo, por el cual él siente gran dolor, simplemente buscaba la manera de acusarlo y matarlo. Dice que desearía ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Dice otra versión que dice: mis hermanos, mis parientes, según la carne. Mis hermanos, mis parientes, los de mi raza, según la carne. Eran sus hermanos, a pesar del trato que le daban. Mis parientes, los de mi raza. Pablo era judío de judíos. Entonces podemos aprender aquí que debemos estar preocupados por el bien espiritual de nuestros parientes, ¿no? Nuestros familiares. Si nosotros somos creyentes, deberíamos por lo menos tener alguna preocupación, no alguna, deberíamos tener mucha preocupación por nuestros familiares que no creen en Cristo. Entonces, en esta parte Pablo hace un eco de las palabras de Moisés, que Moisés diría en Éxodo capítulo 32, ¿sí? El siguiente versículo, 4 y 5, dice: porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Ahora Pablo enumera una serie de bendiciones que Dios le da a la nación de Israel. Dice en primer lugar la adopción, pero debemos quedar claro que esta adopción es una adopción externa y no es la que vimos en Efesios capítulo 1. Dios escoge a Israel como nación, como dice en Éxodo capítulo 4 versículo 22: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios adopta a esta nación como suya. Segundo, la gloria. Había muchas señales y símbolos, entre los que destacaba el arca, que también era llamada la gloria de Dios, que era símbolo de la presencia de Dios en medio de los israelitas. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 4 versículo 22, haciendo referencia a
el arca como la gloria de Dios. Punto 3, los pactos. El pacto hecho con Abraham y frecuentemente renovado con sus descendientes. Otra bendición que tenía el pueblo de Israel era que a ellos se les había dado la ley. A ellos se les entregaron las leyes ceremoniales, judiciales y morales. Ellos tenían esa gran bendición de cuidar la palabra de Dios. Como quinto punto, ellos habían sido bendecidos con el culto. Mientras otros pueblos adoraban trozos de madera, pedazos de roca e inclusive demonios, los israelitas adoraban al verdadero Dios. Las promesas particulares añadidas al pacto. El apóstol hace una distinción entre pacto y promesas. Un pacto es un acuerdo contraído en términos precisos y solemnes, exigiendo una estipulación por ambas partes, como la alianza hecha con Abraham. Pero las promesas comprenden todas cuantas encontramos en la Escritura. De quienes son los padres. Estos son Abraham, Isaac y Jacob. De quien procede el Cristo, el más grande honor según la carne. Él es la simiente de Abraham, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito. Aquí tenemos otra prueba de la deidad de Cristo. Él no está sobre todos como un simple mediador, sino que Él está sobre todos porque Él es Dios bendito por los siglos. Entonces ya vimos la primera parte donde Pablo expresa su dolor por la incredulidad de su pueblo y la serie de bendiciones que Dios le había dado a ellos. Ahora, la segunda parte de mi estudio consiste en que la exclusión de Israel no es incompatible con las promesas de Dios. Y vamos a estar viendo los versículos del 6 al 13. Dice el versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Aunque descendían de Abraham y se jactaban de eso, no todos eran verdaderos israelitas. Y prueba esto con ejemplos. Porque no es que la palabra de Dios, la promesa de Dios haya fallado, la que él hace a Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 7 al 8. Él especifica y él va a usar las escrituras para probar que no todos son descendientes por ser descendientes de Abraham. Va a usar los ejemplos de Isaac e Ismael y más adelante va a usar el ejemplo de Jacob y Esaú. Vamos a ver primero el de Isaac e Ismael. Entonces, ambos, Isaac e Ismael, eran descendientes, pero solo con Isaac fue el pacto, y el otro fue rechazado y echado fuera, como lo vemos en Génesis capítulo 21. La razón por la cual Abraham echaría fuera a la esclava y su hijo era porque el pacto fue establecido con Isaac. Vemos con un ejemplo que la palabra de Dios a Abraham no ha fallado. Ambos eran descendientes de Abraham, pero uno era el de la promesa. Versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, aquí se recoge la solución del asunto. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Los hijos de la carne, por su parentesco con Abraham según la carne, no son hijos de Dios. La confianza de los judíos incrédulos estaba en su relación con Abraham. Ismael era hijo por la carne.
los hijos de la promesa son contados como descendientes. Aquellos que tienen el honor y felicidad de ser contados como descendientes no lo tienen por causa de ningún mérito en ellos. Dice el versículo 9, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Isaac era el hijo de la promesa. Génesis capítulo 18, versículo 10. Isaac era un correcto tipo y figura de los que ahora son contados como descendencia, los cuales no son nacidos de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Así eran los grandes misterios de la salvación enseñados en el Antiguo Testamento, no expresados en palabras, sino por tipos y dispensaciones de providencia, las cuales para ellos no eran claras como lo son para nosotros ahora, cuando el velo es quitado y los tipos son expuestos por los antitipos. Este es un pensamiento de Matthew Henry, y lo repito. Así eran los grandes misterios de la salvación enseñados en el Antiguo Testamento, no expresados en palabras, sino por tipos y dispensaciones de providencia, las cuales para ellos no eran claras como lo son para nosotros ahora, cuando el velo es quitado y los tipos son expuestos por los antitipos. Versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió de uno nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En el caso anterior, Ismael era el hijo de una esclava. Entonces, alguno podría decir, bueno, pero es que Ismael fue rechazado porque era el hijo de una esclava y Isaac porque era el hijo de la mujer de Abraham. Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de Jacob y Esaú. Ambos eran hijos de Isaac, ambos eran descendientes de Abraham, ambos eran hijos de la misma madre. Entonces fue hecha una diferencia antes que nacieran y que hicieran bien o mal. No consiste más que en la sola elección de Dios. Recordemos que la circuncisión es la señal del pacto y en la circuncisión todos son adoptados en la participación de la alianza. Sin embargo, la gracia de Dios no muestra la misma eficacia en todos. Si no habían aún nacido, así como la alianza aparta a Israel de los demás pueblos, así la elección diferencia entre ellos, predestinando a unos y dejando a otros. No habían hecho nada, ni bueno ni malo. El fundamento de la elección depende de la sola bondad de Dios y no por las obras, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. Dios es libre de su elección divina. Entonces, versículo 12, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Vemos cómo el Señor hace una diferencia entre los hijos de Isaac, aún no nacidos. Esto va más allá de la primogenitura, porque si vamos a ver a Jacob y vemos la vida de Jacob, voy a hacerte esta pregunta. ¿Le sirvió de algo la primogenitura? ¿Era Jacob más digno de tal primogenitura que Esaú? ¿Tenía algún mérito Jacob sobre Esaú? La respuesta sincera a esta pregunta sería obviamente no.
Él usurpó esa primogenitura. Incluso tuvo que salir huyendo de su casa, vivir años fuera de su casa, lejos de su familia, e incluso cuando regresa con miedo de Esaú y se le tira y se la arrodilla enfrente. ¿Le sirvió de algo esa primogenitura? Entonces aquí el punto no sería tanto la primogenitura, porque de verdad no le sirvió para nada. Entonces Jacob obtuvo esta gracia por la benignidad divina, sin mérito alguno personal. Dios toma a Jacob, por misericordia. El recuerdo de la misericordia de Dios en nuestras vidas nos debe servir para recordar su majestad. Porque si nos eligió, no es por ningún mérito que hayamos tenido, no es por ningún mérito que Él haya visto en nosotros, porque todos somos hijos de Adán y todos merecemos el infierno. Bendito Dios por salvar a pecadores. Dios les bendiga.